Dios me las bendiga, apreciadas hermanas. Un gusto saludarles. Bienvenidas a este programa Rescatando tu Misión. El tema para hoy es vestidas para el servicio. Y antes de continuar, les invito ahí donde están a que puedan inclinar sus rostros para pedir la bendición del Padre Celestial. Amoroso Señor, te damos gracias en esta hora por tus bendiciones. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y gracias porque nos permites prepararnos, Señor, para servirte mejor. En esta hora, Padre, tú sabes el tema que hemos de impartir, vestidas para servir. Te ruego que nos ayudes, nos capacites, hables a nuestro corazón y este tema, Señor, tan importante pueda realmente hablar a nuestra vida, Señor, y ser de gran bendición. Quédate con nosotros, Padre querido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Muy bien, mis hermanas, como les decía, el tema para hoy es vestidas para el servicio. Así que vamos a estar aprendiendo mucho acerca del servicio en esta hora. El servicio al prójimo podría ser uno de los principios más comentados en la Biblia. Jesús mismo mencionó en Mateo 20, del 26 al 28, que ser grande a sus ojos involucraba a servir, ya que él mismo había venido a servir y no a ser servido. Generalmente en el mundo la gente no le gusta servir. Es decir, es muy difícil encontrar una persona que ame eso de servir, ¿verdad? Y la gente siempre quiere estar como en un puesto donde la gente le sirva, pero no las personas servir. Sin embargo, Jesús, nuestro mayor ejemplo, vino a decirnos a todos que la grandeza del ser humano está precisamente en el servicio. Y encontramos muchísimos ejemplos en los cuales Jesús nos demostró con su ejemplo acerca de qué es realmente servir. ¿Recuerdan esa escena maravillosa en la cual se quitó la toalla y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos? Él siendo el rey del universo. Ejemplo de verdadero liderazgo en el servicio. Sin lugar a dudas, es más, en repetidas ocasiones, Jesús se refiere a sus seguidores como sus siervos, ¿verdad? O sea, Él nos llama sus siervos. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos involucrarnos en el servicio? ¿Qué involucra realmente el servicio? Muchas veces se puede llegar a pensar que para servir tenemos que hacer grandes cosas o irnos a lugares lejanos. No sé si ustedes han escuchado y es muy bonito, la verdad, no tengo nada en contra de que las personas vayan a otros países a servir como misioneros, a servir, es algo loable. Pero a veces no tenemos que viajar tantas distancias o ir a otros lugares lejanos para hacerlo, porque podemos servir en pequeños detalles en nuestro propio hogar. Cuando cuando servimos, por ejemplo, la esposa que sirve a los hijos, que les prepara la comidita, la esposa que sirve al esposo, ¿verdad? El esposo que está ahí también para servir a la esposa. En los pequeños detalles, alcanzar un vaso de agua, ¿verdad? Ayudar a una persona que lo necesita. Y en los diferentes ámbitos en los que nosotros nos relacionamos, podemos servir a los demás. No sé a cuánto les ha pasado que de repente está en una actividad y las personas comienzan como a servir, o sea, o están preparando la comida y usted es esas personas que les gusta estar ahí siempre sirviendo, siempre apoyando, ¿verdad? Siempre ahí dispuesta, ¿verdad? Dispuesta a poder dar y compartir con los demás. Este es un ejemplo de verdadero servicio. Muchas de nosotras podemos servir en nuestro día a día, con acciones de cosas, con acciones pequeñas y rutinarias en nuestra misma comunidad. Preguntémonos, ¿cómo podemos servir en la comunidad? Por ejemplo, ¿qué tal si de repente usted sale en la mañana a barrer el frente de su casa y ve que el frente de su vecina también está sucio y usted dice, voy a hacer un acto de servicio con mi vecina y voy a barrer el frente de mi vecina? Usted está haciendo acciones de servicio en la comunidad. O cuando de repente podemos hacer una actividad como Club Ministerio de la Mujer y decir, vamos a ir a ayudar a un ancianito que tiene su patio lleno de hierba o su frente un poco con basura y vamos a recoger o vamos a pintar alguna casa de alguna persona necesitada o vamos a limpiar la playa en algunos lugares donde hay playa, vamos a hacer un acto de servicio, ¿verdad? Es lindo servir y es lo que nos identifica como cristianos, como lo mismo que hizo Jesús con nosotros. Recuerda que en muchas ocasiones no es la magnitud del servicio lo que hace la diferencia, sino la calidad con que la hace. Es decir, no se trata de hacer grandes cosas, sino qué es lo que nos motiva a hacerlo y hacerlo de la mejor forma. Porque hay gente que sirve, pero lo hace de mala gana y está como murmurando, ay, mira, se piensa que se lo merece todo.
y está sirviendo, pero no lo está haciendo con una buena actitud. Entonces, de eso no se trata de hacerlo, pero de hacerlo con amor, de hacerlo con esa entrega, con ese corazón, con ese deseo, no de ganar una recompensa, no para que otros me vean, sino realmente lo hago porque amo a mi prójimo, porque amo hacer lo que Jesús hizo, porque amo servir a los demás desinteresadamente. Al hablar del servicio no podemos dejar a un lado qué cosa, los dones y los talentos. Es decir, ustedes saben que existen los dones y los talentos, pero a veces nosotros pensamos que es lo mismo el don y el talento. Sin embargo, hay diferencias entre ellos y cuál es la diferencia es lo que vamos a estar viendo a continuación. Los talentos son habilidades que mayormente son heredadas por nuestra misma familia o desarrolladas con un entrenamiento en particular. Por ejemplo, hay personas que tienen talento para cantar, ya sea porque viene de una familia de cantantes o porque de chiquito lo pusieron a cantar y fue desarrollando esa habilidad y es bueno a cantar. Hay personas que son buenos a correr o practicar deporte porque desde pequeño nació quizás con esa habilidad o porque la desarrolló en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Así que el talento es una habilidad, una destreza que muchas veces las personas lo traen ya o lo desarrollan, ¿verdad? Porque lo practican una y otra vez, ¿verdad? Llámese la pintura, llámese el canto, llámese el hablar en público, llámese, por ejemplo, la habilidad o la destreza de cocinar, de hacer muchas cosas. Hay muchas habilidades que las personas pueden desarrollar, practicar un deporte, etcétera. Pero por otro lado, ¿están qué cosas? Están los dones. Los dones, a diferencia de los talentos o habilidades, son regalos espirituales. Por eso, la palabra don es un regalo de Dios. Es un regalo espiritual que es Dios quien nos lo da para ser utilizado no para mi propia suficiencia propia, no para mi exaltación, no para que la gente me vea, no para darme a conocer, no para un bien egoísta, no. Son dados para utilizarlos al servicio de Dios con el fin de perfeccionar la obra del ministerio de Dios. Así que hasta el momento podemos decir que la habilidad, ¿verdad? O el talento es algo que la persona nace con ella, ¿verdad? O que lo desarrolla, que puede ser heredada, pero el don es algo que solo proviene de Dios. Es decir, no sé cuántos de ustedes han escuchado a personas que pueden hablar muy bonito, que pueden cantar muy bien, que pueden hacer muchas cosas y ser muy elocuentes, pero en realidad tú no sientes la presencia de Dios cuando esa persona desarrolla esa habilidad. Para que se vuelva un don y se sienta que es Dios el que obra, eso tiene que ser algo que realmente los regala eso. Hace algún tiempo yo escuché la historia de un hombre que, bueno, estaba en un teatro muy grande, en cierto lugar, e invitaron a un ancianito, muy, pero muy, muy ancianito, a que recitara el Salmo 23. Y el ancianito recitó el salmo como pudo, ¿verdad? Sí, pero lo vivía y tú mirabas en la expresión de su rostro que realmente Dios es su pastor, era su pastor. Él no, quizás no tenía la gran elocuencia, quizás no tenía la gran habilidad, pero transmitió el mensaje profundo, Jehová es mi pastor, nada me. Después que pasó el ancianito, invitaron a un gran poeta, que había allí muy famoso y reconocido, y recitó el Salmo 23 y lo recitó con una elocuencia y con una facilidad y con una entereza, ¿verdad? Con una facilidad de palabras. Y la gente cuando terminó, no aplaudió y se paró. Al ancianito pocos aplausos y al hombre la gran ovación. Sin embargo, aquella persona que los había invitado pasó y dijo, verdaderamente queremos felicitar a fulano de tal, ¿verdad? Que ha recitado el Salmo y realmente él conoce cómo recitar el Salmo. Pero quiero felicitar a este hermano ancianito porque él no solo conoce el Salmo, él conoce al pastor. Entonces, esa es la diferencia entre un don. Cuando Dios te regala ese don y uno lo utiliza para su servicio, para su causa, eso se conoce, eso brota por los poros. Eso hace que la gente no siga a la persona, sino que siga a quien, a Dios. Porque es un regalo de Él. No es para enriquecerme,
no es para exaltarme yo, sino es para mostrar aquí al Dios de los cielos, que es el que da el todo. Mientras los talentos son muchas veces guiados a tener triunfos y ganancias terrenales, los dones son regalos inmerecidos que al recibirlos deben ser administrados correctamente para el servicio y el desarrollo del ministerio de Dios. Recuerda que no todos los dones son talentos, sin embargo, todos los talentos puestos y dedicados a Dios pueden convertirse en dones. Es decir, quizás usted nació con la habilidad de poder cantar, de poder recitar, de poder tocar un instrumento, o sea, es una habilidad, un don. A veces es algo un talento, una destreza que tú naces con ella o la desarrollas, pero se convierte en un don cuando tú lo dedicas por completo al Señor. Esto es lo que hace que cosa realmente la diferencia. ¿En dónde, para qué tú lo utilizas? Porque hay mucha gente que canta, pero canta música secular, música mundana, y quizás puede tener una buena voz y quizás puede tener el talento, puede tener la habilidad, la destreza, pero no es un don, porque esa música no es utilizada para quién, para adorar a Dios. Y a veces puede pasar en nuestra propia iglesia. A veces hay gente en la iglesia que puede cantar, que lo puede hacer muy bien, pero no lo hace para adorar a Dios, lo hace para exaltación propia. Entonces ahí ya no es un don, es un talento, pero no está siendo dedicado aquí al Señor. La dificultad que muchas de nosotras podemos atravesar es que muchas veces no sabemos cuáles son nuestros dones y por lo tanto no sabemos cómo servir. Esta es una frase que muchas veces he escuchado en la iglesia y que me dicen, hermanita, yo no sé cuál es mi don, no lo encuentro, no sé. Y entonces yo digo, oye, y tiene tantos dones, porque quizás la hermanita sabe coser, la hermanita sabe cocinar muy bien, la hermanita tiene el don de poder orar, la hermanita tiene el don de hacer amigos, y entonces quizás, porque quizás tú piensas que un don es algo muy grande como predicar, cantar, no, pero hay diferentes tipos de dones. Hay gente que tiene el don. Yo conocí una hermana en la iglesia, me acuerdo que ella andaba en silla de ruedas, tenía un reuma que lo estaba, reumático, que le estaba ya, sus huesitos se estaban deformando, y ella tenía un don, ella tenía el don de pintar. Entonces ella tenía un talento, vamos a llamar que era un talento, pero ese talento ella lo convirtió en un don. ¿Cómo lo convirtió en un don? Bueno, porque ella hacía, como le gustaba dibujar, entonces ella hacía tarjetitas para el Día de la Mujer, para un 13º sábado, para algún evento, para alguna fecha importante cuando alguien cumpleaños, y hacía como unas postalitas hechas a mano, las coloreaba, las dibujaba y ponía un versículo y las regalaba en la iglesia a las hermanas cuando iban a entrar. A mí me llamaba tanto la atención porque era una hermana así discapacitada, pero tenía ese deseo de servir al Señor. Y utilizaba ese talento y lo convertía en un don para compartir y poder ser de bendición. Eso es realmente admirable. Eso era algo que yo siempre, la verdad que aprecié mucho de ella y tengo muchas tarjetitas que ella me regaló. Así que sin lugar a dudas, quizás usted no ha encontrado, no se ha dado cuenta que tiene muchos talentos que se pueden convertir en dones cuando usted lo pone al servicio del Señor. Por ejemplo, si usted cocina rico, usted puede convertir ese talento en un don del Señor. ¿Cuándo? Cuando usted, por ejemplo, cocina un platito de comida y lo comparte con una persona necesitada. Cuando usted hace algo rico y lo comparte con un vecino, con una vecina, con alguien que lo necesita. Entonces ya usted tiene un talento, cocina rico, pero usted lo está convirtiendo en un don porque lo está poniendo al servicio del Señor. Cuando hay que hacer una actividad en la iglesia, usted está lista para poder cocinar y lo hace con amor, con entrega, ¿verdad? Al servicio del Señor. Hay hermanas que quizás pues tienen el talento de coser, de bordar, de tejer. ¿Cómo usted puede convertir eso en un don del Señor? Cuando usted hace esa costurita o cose un vestido o una blusita o teje un pañuelito y entonces lo utiliza para ayudar o para bendecir a otras personas. Entonces ya no es solo un talento, sino que es un don porque usted no lo hace solo para usted, sino que usted lo pone al servicio de los demás. Incluso hay muchas personas que pueden decir, ay hermana, pero es que yo no puedo hacer esto, es que yo no puedo hacer lo otro. Pero yo creo firmemente también que el talento se puede convertir en un don, el talento se puede convertir en un don cuando tú lo pones, o sea, cuando tú pones lo poco que tú tienes y una y otra vez lo haces para el Señor con tu corazón y con todo el deseo de servir. O sea, para explicarles un poquito, se los voy a decir de esta manera. Por ejemplo, cuando yo comencé en la iglesia,
a mí me gustaba mucho cantar, pero yo tenía un problema. Cuando yo pasaba al frente me ponía muy nerviosa y entonces no podía cantar bien, no me salía, se me olvidaba la letra. Bueno, y recuerdo que una vez pasé a cantar y entonces lo hice tan mal que cuando la bajé, una niña me dijo, cantaste horrible. Seguramente que fue horrible, ¿verdad? Porque ella, no me va a mentir, los niños no mienten. Entonces yo recuerdo que yo sufría por eso. Yo le decía, ay Señor, yo quisiera cantar y poder alabarte, poder glorificar tu nombre en la iglesia. Yo oraba al Señor, ya a veces yo estaba. Pero, ¿saben? Encontré que cuando iba a los hospitales, porque hacíamos obra misionera y los hermanos iban a publicar y cantábamos, íbamos mucho a la sala de personas con cáncer, de oncología, y allí cantábamos con los hermanos, con las personas. Y recuerdo que cuando iba a esos lugares, yo no me ponía nerviosa. Yo sentía que la presencia de Dios estaba conmigo y que mi voz salía bien. O sea, era increíble. Si lo hacía en la iglesia, no fatal, pero cuando lo hacía en el hospital o en un lugar así donde íbamos a estar enfermos, entonces yo sentía que sí, que podía hacerlo muy bien. Entonces comprendí que quizás Dios quería que ese don yo lo empleara, no quizás para exaltación propia, porque a veces se puede prestar para eso, sino para ayudar, servir y bendecir a otros. Y recuerdo muchas veces que fuimos a cantar ese canto que dice, no hay problema que Dios no pueda resolver. Y a veces vi muchas lágrimas en los ojos de las personas cuando cantábamos este canto y me sentía confortada de saber que Dios me había permitido desarrollar ese don, que quizás yo no lo podía hacer en la iglesia en ese momento, pero porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros, pero me permitía desarrollarlo de una forma bonita, ¿verdad? Para en el servicio a los necesitados, a las personas enfermas. Entonces, a veces quizás no tienes ese talento, pero lo puedes desarrollar porque en la práctica está la sabiduría. Y tú lo puedes desarrollar una y otra vez hasta que tú lo logres. No solamente el canto, la prédica. Por ejemplo, quizás te dan mira, hermanita, va a predicar, ay, no, es que yo estoy un poco nerviosa, pero en la vida uno tiene que arriesgar. La primera vez que yo me acuerdo que me dieron para que yo aprendiera una parte, cuando pasé al final se me olvidó. Y no pude decir nada, y la mano me temblaba así. Era, y la que estaba hablando conmigo era como, a ver en qué momento se me caía el micrófono. Pero ¿saben? ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese dado por vencido y hubiera dicho, bueno, la verdad, y yo no tengo, ese no es mi talento, mejor no lo hago nunca más? Quizás hoy no estaría aquí hablando con ustedes. Si yo creo en un Dios que perfecciona su poder en la debilidad, que lo único que necesita es tu disposición de servir, que cuando te pones en sus manos, perdón, y lo haces para adorarlo a Él, para la bendición de la gente, Dios es capaz de multiplicar tus talentos y tus dones y ponerlos siempre a su servicio para bendición de otros. Así que, sin lugar a dudas, mis hermanas, los dones que Dios nos da están distribuidos de tal manera que cada una de nosotras, como parte del cuerpo de la iglesia, podemos contribuir en diferentes áreas. Por ejemplo, hay personas que les gusta dar la bienvenida cuando llega la gente y son efusivas, son alegres. Entonces, esa persona tiene el don de ser cordial, el don de saludar, de sonreír. Y esa persona tiene un ministerio importante en la iglesia, porque ningún ministerio o ningún don es mejor que el otro. Todos son necesarios porque todos tenemos áreas en las cuales podemos servir. Las diaconisas cumplen un rol súper importante. Ese es el don que ellas tienen de servir aquí, de ayudar en la iglesia, en todo lo que se hace. Y así sucesivamente, cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir. Tú necesitas encontrar cuál es, que tú lo tienes, estoy segura, pero necesitas darte cuenta de que lo tienes y poder implementarlo mucho más al servicio del Señor y Dios multiplicará en gran manera tus dones y tus talentos. Por ejemplo, miren cómo es esto de que Dios te da dones. A mí me gusta recitar poesía, pero generalmente yo recitaba en Cuba poesías que ya habían sido escritas por otras personas. Sin embargo, cuando llegué aquí a Nicaragua, no sé por qué, hermana, eso fue algo de Dios. Ah, empecé como a escribir ciertas poesías. Me pedía, mí, hágame tal cosa. Y entonces yo escribía poesía y me di cuenta de que tenía el don de hacer poesía. Y yo no sabía que tenía ese don. Y Dios me lo estaba dando. Y yo lo estaba poniendo, empleando en su causa. Entonces, eso me dio mucha felicidad porque eso me dice a mí que Dios es capaz de dar otros dones que quizás tú no sabes que tienes o que están dormidos, pero Dios te ayuda como a despertar y a decir, oye, pero tú tienes este don, ponlo en práctica. Ahora necesitamos poner los dones en práctica porque esos dones o esos talentos que Dios nos da y nosotros no los ponemos en práctica, Dios los va a quitar y los va a dar a otro, ¿verdad? Eso dice su palabra.
A Dios le encanta, ¿qué cosa? La diversidad. Y es por lo que ha otorgado diversos regalos espirituales a cada una de nosotros. Es decir, a Dios, o sea, no todas podemos hacer lo mismo. Cada una es buena para dar la bienvenida, la otra es buena para servir en la iglesia, la otra es buena para cantar, la otra es buena para predicar, la otra es buena para hacer una comida rica y compartir, la otra hermana es buena para orar, es una mujer de oración que cuando uno la llama, ahí está, y esa oración efusiva, ahí está, la otra es buena para dar consejos, la otra es buena para abrazar, la otra es buena para poder estar ahí y escuchar. O sea, ¿cuántos dones podemos nosotros tener en la iglesia, verdad? Lo único que tenemos es que ponerlos en práctica y darnos cuenta de que realmente los tenemos para potencializar ese don. A continuación, veremos las áreas donde podemos poner nuestros dones al servicio de Dios. Identifica qué es lo que más te gusta hacer. O sea, miren, esto es importante, fíjense. ¿Qué es lo que te fluye con más naturalidad? Y pon ese tributo al servicio y dedicación de Dios y verás cómo será más fácil para ti identificar tus dones, agradecer por ellos y ponerlos al servicio de Dios. Es decir, tú tienes que identificar qué es lo que más te gusta, o sea, qué es lo que, o sea, a veces uno puede hacer cosas porque te toca hacerlas, porque te dicen, mira, tienes que hacerlas, y uno está siempre dispuesto a hacerlo y apoyar. Pero a veces hay cosas que a ti te encantan, ¿verdad? Y ahí es donde uno tiene que potencializar. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Nicaragua, pasé un tiempo sin trabajar. Y recuerdo que en algún momento encontré trabajo como maestra de preescolar, recuerdo que estaba en Granada, y yo nunca había sido maestra. De hecho, yo nunca quise ser maestra, porque mi mamá fue maestra y mi mamá, pobrecita, sufrió tanto, porque el magisterio es una profesión tan linda, pero tan difícil y tan poco apreciada. Y entonces yo dije, no, no, yo no quiero pasar por todo ese estrés que mi mamá pasó, pobrecita se enfermó y bueno, fue una situación muy difícil la que pasamos con ella debido a todo ese estrés que ella acumuló. Entonces yo siempre dije, no quiero ser maestra. Pero para que ustedes vean que uno nunca puede decir de esta bueno que veré, porque ahí es cuando más me, pues me tocó trabajar como maestra de preescolar. Yo al principio no sabía ni cómo hacerlo y agradezco mucho a esas personas que estuvieron ahí para darme buenos consejos, para apoyarme, para darme ideas, ¿verdad? A Dios sobre todas las cosas, porque Él es el motor impulsor. Y recuerdo que, bueno, tratamos con la ayuda del Señor de dar lo mejor, ¿sabe? A ver, ¿cómo explicarle? En la vida uno no sabe todo, ¿verdad? Pero yo digo que cuando uno le pone corazón y le pone las ganas y la bendición de Dios, entonces las cosas van a fluir, ¿sabes? Entonces, no era mi, yo, a ver, no siento que yo tengo como esa profesión de ser maestra, por así decirlo, aunque sí he servido como maestra y trabajé como muchos años en la escuelita de los niños, sí. Pero esa profesión de estar con los niños, esa profesión de ser maestra, de estar con los niños todo el tiempo, no, esa experiencia no la había tenido. Así que bueno, ahí comenzamos, mire, comenzamos a trabajar como maestra y bueno, llegó el momento de que teníamos que irnos porque nos trasladamos de distrito. Y entonces yo recuerdo que, bueno, ya me fui y los padres, miren, los padres lloraban, los niños, profe, no se vaya, profe. Y entonces yo a veces como me sentía como, ay, no, eso no es lo mío, no quiero. O sea, a veces tenía deseos de tirar la toalla. Y entonces yo decía, no, no, pero ya me empecé, tengo que seguirlo. Y saben, me di cuenta de que quizás ese era un don que Dios estaba desarrollando en mí, ¿verdad? Un talento, una habilidad, pero sin embargo, no era lo que más me gustaba o me hacía feliz. Es algo muy difícil, ¿saben? Porque era algo que yo hacía bien, porque sentía que los padres, los niños y a mis superiores, por ejemplo, se sentían bien con el trabajo que yo hacía, me encomiaban por el trabajo que yo hacía, pero quizás no era algo que yo disfrutaba tanto como mi profesión, que es capellán, por ejemplo. Yo soy un capellán, consejero espiritual, o sea, mi profesión es licenciatura en teología, y entonces eso es lo que a mí me encanta, yo lo disfruto, o sea, aconsejar a la gente, ayudarla, poder escucharla. Entonces, eso es lo que a mí me apasionaba. Yo estaba trabajando, recuerdo que luego llegamos a Parajito a trabajar y me recuerdo que la directora me decía, mira, tú eres como Jonás, no huyas, ven a trabajar. Y bueno, trabajé otro año ya como maestra. Pero cuando me llamaron para trabajar como capellán en reparto, entonces yo encontré mi satisfacción personal. O sea, mi propio, ¿cómo explicarle? Lo que a mí, o sea, lo que realmente me encanta y me apasiona. Entonces tú tienes que identificar qué cosa, qué es lo que más te gusta hacer y poner todo, qué cosa, todo tu empeño en poder hacer lo mejor y eso que es lo que más te gusta. Eso no quiere decir que a veces te va a tocar servir en áreas
que quizás no es lo que más te gusta, pero con ayuda del Señor se puede dar lo mejor, como me pasó a mí, ¿verdad? Trabajando como maestra de preescolar. Así que, sin lugar a dudas, identificar esos dones y ese potencial que tú tienes, agradecer por ellos y ponerlo siempre, ¿qué cosa? Al servicio del Señor es muy, muy importante. Aquí vamos a ver diferentes dones, ¿verdad? Están los dones del arte y la música, la capacidad de hacer una contribución significativa a una experiencia de alabanza y adoración a través del arte y de la música. La hospitalidad es la capacidad de hacer que las personas se sientan como en casa, bienvenidas, cuidadas y como parte del grupo. La hospitalidad es esa persona, como les decía, que le da la bienvenida a la gente, venga, siéntese aquí, y que la gente se siente como en casa. Hay gente que tiene ese don. A veces nos encontramos con personas en la iglesia que en vez de que la gente se quede, más bien la saca de la iglesia, lo cual no debería ser, porque deberíamos ser las personas más hospitalarias y serviciales para que la gente cuando llegue a la iglesia se sienta acogida y quiera volver a ir a la iglesia. El servicio es la capacidad y la disposición de satisfacer las necesidades prácticas de las personas dentro del contexto de ¿qué? De la misión. Está la interpretación en lengua, está la enseñanza, está el evangelismo, ¿verdad? Esos son diferentes tipos de dones que igual la Biblia los menciona sin lugar a dudas. Como verás, cada una de nosotras puede contribuir al cuerpo de Dios en muchas formas. Tal vez haya un don que aún no has desarrollado o algún talento que te falta dedicar al Señor para así convertirlo en ¿qué? En un don. Eso es muy importante. Tú tienes que identificar, yo por eso les he compartido un test para que usted pueda identificar cuáles son sus dones. Y en base a que usted pueda identificar cuáles son los dones que usted tiene, entonces usted puede servir mucho mejor. Porque a veces lo que nos pasa es que sí están los dones, pero no sabemos que los tenemos. O quizás sí tenemos el talento, pero no lo hemos convertido en ¿qué? En un don, como les explicaba al principio. Sea cual sea el caso, recuerda que Dios quiere usarte y en la medida que estés dispuesta a permitírselo, podrás hacer grandes cosas en su nombre, en tu familia, tu iglesia y tu comunidad. Es decir, todos nosotros, ¿qué cosa? Tenemos la oportunidad de poder poner nuestros dones al servicio del Señor. Y en la medida que estemos dispuestos, entonces Dios hará grandes cosas a través de nosotros. Dios multiplicará esos dones. Dios te bendecirá en gran manera. Dios añadirá mucho más. Y tú podrás sentir el verdadero gozo, la felicidad que se encuentra en el servicio. ¿Saben? Hace algún tiempo atrás, yo me encontraba en una situación muy triste. Era una adolescente y estaba con esa pregunta existencial de que si realmente valía la pena seguir viviendo, ¿sabes? Estaba enfrentando muchos momentos, como les digo, oscuros, difíciles, tristes, ¿verdad? Con la familia, con algunas situaciones. Y entonces le pregunté al Señor, o sea, un día iba caminando por la calle, así como triste. Recuerdo que iba llorando en el camino y le iba diciendo, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me permite sufrir todo esto? ¿Por qué tengo que pasar por estos momentos, Señor? ¿Qué propósito, Señor, tiene la vida si uno vive sufriendo? No entiendo. Y saben, en esa plática con Dios, yo recuerdo haber escuchado y yo recuerdo escuchar al Señor decirme, yo te puse en esta tierra para hacer una bendición. Deja de ser egoísta y pensar en tu propia calamidad, en tu propio infortunio, en tu propia tristeza. Y comienza a preocuparte por servir y hacer feliz a los demás. En la medida que lo hagas, vas a encontrar tu felicidad. Wow, eso fue algo así como una estocada a mi corazón. ¿No? Y yo comencé a decir, sí, de ahora en adelante yo no voy a vivir para pensar en mí misma, ni en mis propias desgracias, porque todos tenemos nuestros momentos duros, todos tenemos nuestras crisis, nuestras cosas que nos pasan difíciles, todos, porque vivimos en un mundo de pecado. Pero si nosotros comenzamos a concentrarnos en nosotras, en lo que nos pasa, hay gente que siempre vive sufriendo y llorando y compartiendo, ay, lo malo que le pasó. Pero cuando tú comienzas a decir, no, yo no tengo que estarme concentrando tanto en mí, sino voy a concentrarme en cómo puedo bendecir, ayudar y servir a otros. Entonces te das cuenta de que tú eres una persona afortunada, porque te das cuenta que hay gente que sufre más, porque te das cuenta que hay gente que necesita más, porque te das cuenta que hay gente que cuando tú lo haces feliz, que cuando tú haces un pequeño acto de servicio, ver esa felicidad de la gente, ver esa expresión de gozo en otros, produce en ti un bien tan lindo. No sé a cuántas les ha pasado cuando usted va a hacer una obra misionera a un hospital, a un lugar de ancianos, a una cárcel, y usted ve la condición en la que están las personas y tú puedes de alguna manera
ayudar para que esa persona tenga un poco de felicidad, para que esa persona tenga un poco de bienestar. Usted llega a su casa y usted siente una paz, que no importa que lo que haya pasado, que usted se siente la mujer más feliz del mundo. No sé cuántas han vivido eso. Yo en lo personal lo he vivido y les digo una cosa, en este mundo no hay nada, nada que me produzca más felicidad que el poder ayudar a otros y poder ver a otros felices. Eso realmente es lo que más me llena, me motiva y me hace feliz, sin lugar a dudas, hermanos. Así que es lindo experimentar esto con la ayuda del Señor. Que Dios nos ayude a todas y que Dios nos permita poder encontrar, poder identificar cuáles son nuestros talentos, que esos talentos se puedan convertir en dones puestos al servicio del Señor y que podamos descubrir otros dones que quizás tenemos y que podamos siempre ponerlos al servicio del Creador para bendición de los que nos rodean. Hay un pensamiento que dice, haz todo lo que puedas con lo que tengas, con una mente dispuesta para glorificar a Dios. Tú no tienes que tener el gran talento que tienen los demás, no te compares con otros, no, esa no es la idea. Busca dentro de ti, pídele al Señor en oración y Dios te revelará todo lo que hay en ti, porque cada una de nosotros somos especiales, creación admirable de Dios. Hemos sido creadas con propósito y el propósito de Dios en esta tierra para ti, para mí, es que vivamos para servir, no que vivamos para nosotras mismas, sino que vivamos para hacer luz en la comunidad. Que donde quiera que tú estés, tu vida vas a tener propósito, ¿verdad? Y que no puedas vivir en vano. Hay un canto que dice de esta manera, si puedo ser de ayuda, lista estoy, Señor. Y si con mi palabra gozo puedo dar, si puedo hacer que alguno vuelva a ti, Señor, no habré vivido en vano, mi Dios. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, agradeciéndote, Señor, porque un día nos creaste, nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable y nos pusiste en este mundo porque, Señor, tú tenías un propósito. Y gracias, Señor, porque a pesar de que somos tan inmerecedores, nos creaste con ese propósito, con el propósito de servirte, Señor, de hacer luz en este mundo y de no vivir en vano, Señor, de no vivir para nosotros mismos, sino de vivir para bendecir a los que nos rodean. En esta hora, Señor, quiero ponerte en tus manos a cada una de mis hermanas. Tú las conoces, Señor, completamente. Sabes, Señor, que en su corazón tienen el deseo de servirte, pero quizás no han encontrado, Señor, la forma de hacerlo. No han logrado identificar sus dones, sus talentos. Ayúdale, Señor, a poder saber, descubrir, conocer, Señor, que para ti, Señor, ellas son un tesoro especial y que, Señor, ellas son tus manos en esta tierra para bendecir a los que les rodean, que ellas pueden ser ángeles de bendición para otros, Señor, que puedan identificar, Señor, cada detalle, cada aspecto de su vida positivo, cada habilidad que ellas tienen y puedan ponerla a tu servicio, Señor, al servicio de los que les rodean. Oh Padre querido, queremos seguir tu ejemplo, queremos vivir como tú viviste, andar como tú anduviste, Señor, servir como tú lo hiciste. Por favor, ayúdanos, Señor, porque sola no podemos y que en nuestro corazón siempre pueda ver el deseo de vivir para servir, de amar, Señor, a los demás y de poder, Señor, ser siervas tuyas que glorifiquen tu nombre en esta tierra. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me las bendiga, mis hermanas, que Dios me las guarde mucho y esperamos que podamos seguir adelante siendo mujeres al servicio de Dios, rescatando la misión. Un fuerte abrazo y que Dios me les bendiga. No hay que temer, Él nos ayudará.